pues básicamente ese es el tema del que nos toca el día de hoy. Y pues bueno, voy a proyectar una presentación que preparé. Ahorita me dicen nada más si la pueden ver. Se las hice llegar también al instituto para que la puedan compartir con sus alumnos. Finalmente es información para ustedes que he preparado para el día de hoy. Y pues bueno, vamos a comenzar. Pues bueno, primeramente voy a iniciar con el tema de las vacunas. Casualmente, esta crisis en la cual estamos atravesando, crisis económica me refiero, pues simplemente cerramos el año 2020 con una caída de prácticamente menos 8.5% en el Producto Interno Bruto en el 2020, lo cual les puedo comentar que es la mayor caída que hemos vivido en México en la era moderna. Todavía una caída mucho mayor a la que vivió el país en el 2009 por la crisis financiera que se originó en Estados Unidos, específicamente en el sector financiero, y por la caída que tuvo la economía mexicana en el 95, producto de un cambio sexenal, donde hubo también cuestiones bancarias, cuestiones de devaluación del peso y algún tema donde nos quedamos con un déficit con el tema de, por ejemplo, de la Reserva Internacional con algunos compromisos que vencían en dólares, y también eso pues, originó el tema de la evaluación. Que esta crisis es muy diferente de las dos crisis vividas anteriormente, pues particularmente porque esta crisis se origina de un tema, de una contingencia sanitaria, o sea, un tema que se puede considerar un problema de salud pública a nivel mundial. Entonces, pues hay una correlación altísima entre el tema económico y el tema de salud pública, simplemente porque por medidas de protección, de prevención, para tratar de que el virus no se esparza, pues se tomaron decisiones a nivel federal. Las entidades federativas también hicieron lo propio, así como los municipios, y se determinaron, por ejemplo, el cierre parcial, total, con restricciones de horarios, con restricciones de giros comerciales y muchas cuestiones que de entrada pues tuvieron que frenaron la actividad económica, y pues eso se vio impactado a partir de marzo del año pasado, donde pues digamos que en la parte económica se inició pues esta caída, de la cual cerró el año con el menos 8.5% que les comento. Entonces, ya hablando de la perspectiva que tenemos para el 2021, la parte más importante viene cayendo en el tema de la logística de la vacunación. En la medida que la logística de la vacunación, o sea, en la medida que la población se vacune, en la medida que las autoridades, junto con la población en general, de manera conjunta, avancemos, porque también tenemos que considerar que, pues obviamente la vacunación va a ser voluntaria, y pues se va a dar por etapas y se van a utilizar ciertos criterios, pero en la medida que eso avance, en esa medida la economía mexicana se va a recuperar. Entonces, inicio con esta parte, con esta filmina, porque el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, desde finales del año pasado, fue muy contundente con algunas declaraciones que dio en los medios de comunicación, y básicamente él lo resume de esta forma, y lo quiero leer literal, así como él lo expresó. La recuperación económica depende de la vacuna anti-COVID. Punto. Y pues en esa medida, si la vacuna o la vacunación está avanzando, obviamente va a haber un relajamiento a las restricciones o a las actividades comerciales, y dentro del nuevo contexto de la normalidad podemos iniciar un proceso de reactivación y recuperación económica, proceso que ahorita les adelanto está pronosticado dure por lo menos 2021, 2022 y seguramente el primer y segundo trimestre del 2023. Entonces lo que les puedo adelantar es que la expectativa de la recuperación económica, es decir, alcanzar el nivel que teníamos antes de la pandemia en materia económica,
en actividad económica, en Producto Interno Bruto, seguramente es un proceso que va a durar 2.5 años. Esperemos que sea un proceso que dure menos tiempo. Yo creo que la expectativa más baja es que sea 2021-2022, pero definitivamente hay una coincidencia tanto de las autoridades como de los analistas externos a que la recuperación económica en México va a durar los siguientes 2 años. Yo todavía soy un poco de la postura que creo que pudiera incluir el primer trimestre de 2023. Obviamente mi deseo es que no, pero un poco viendo los números que hay, pues bueno, se podría esperar esa parte. Ahora bien, en función de que esto pudiera variar o cambiar, pues precisamente por eso pongo esta filmina. Hay algunas vacunas que ya son comercialmente conocidas por todos, por ejemplo, la de Pfizer o la de Oxford, la propia vacuna rusa, las vacunas chinas. Pero bueno, la realidad de las cosas es que el proceso de desarrollo de vacunas es muchísimo más grande. Entonces, esta parte es bien importante, porque si tenemos, por ejemplo, les pongo el dato de que hay 165 vacunas en desarrollo, obviamente tal vez en una fase muy temprana, pues pudiéramos aspirar que para finales de año o principios del 2022 tuviéramos en el mercado pues una mayor variedad de vacunas ya aprobadas, lo cual facilitaría muchísimo más a que la recuperación económica se diera en menos tiempo. Entonces, un punto importante a seguir, aunque es un punto en materia de salud, es el tema de la vacunación. El tema del registro de las vacunas, de la aprobación de las vacunas por parte de las autoridades sanitarias de los países, qué tanto los países se van a avanzar en los próximos meses vacunando a su población. Y aquí la parte importante, o lo que uno debería de esperar y que sería deseable, es que hubiese muchísimo más vacunas que estuvieran a disposición de la población en general. Entonces, seguramente muchas vacunas que están en desarrollo no van a llegar a buen puerto porque no se les va a otorgar el registro, pero seguramente muchísimas más sí. Entonces, aquí lo importante es esperar que además de las vacunas que ya están en la última fase, lo que algunos médicos o especialistas en el tema llaman fase 3, que ya son susceptibles de aprobación por la autoridad sanitaria, pues que muchísimas más llegaran a esa fase. Inclusive podemos esperar que algunas vacunas sean de desarrollo de manera local. No descartaría que algunos institutos en México también lograran en poco tiempo posicionar, registrar con COFEPRIS en el caso mexicano alguna vacuna de desarrollo mexicano. No hay que descartarlo. Entonces, la parte aquí importante y el énfasis es, lo deseable es que muchas vacunas más pudieran entrar al mercado. Inclusive, seguramente lo que vamos a observar en el mediano plazo es que va a haber un mercado competitivo en el tema de las vacunas COVID. Y esa parte va a generar también una cultura por parte de las farmacéuticas y de los centros de investigación especializados en esa materia, a que ante contingencias futuras, porque esa parte no la podemos descartar, ahorita nada más estamos viendo un punto en el tiempo donde estamos enfocados en el tema del COVID, posteriormente pudiera haber algún otro tipo de virus que pudiera surgir, pues bueno, también que es esa parte, esa industria, pues siga creciendo, porque no sabemos qué nos puede parar en algunos años el tema sanitario. Entonces, aquí lo importante es tener conciencia de que hay muchísimas más vacunas que están en ese proceso y que no solamente las que ya conocemos, que están en una etapa final, que inclusive ya han sido utilizadas para vacunar a la población, puedan entrar dentro de pocos meses o el siguiente año al mercado. Entonces, la parte interesante también sería que una vez que pase la vacunación general de la población por parte de las autoridades sanitarias o por parte de las autoridades de salud en México, también se genera un mercado de manera privada para que esto pueda seguir fluyendo como algún producto más. Primero, que estuviera en disposición, obviamente, para un tema de política pública en materia de salud y que toda la población tenga acceso, pero que posteriormente en los próximos años, pues también en la manera privada se pueda desarrollar y que la población también tenga acceso
en farmacias o en hospitales privados, para que esto fuera más amplio, que fuera más, que pudiera tener mayor penetración por todos los canales, ya sea canales públicos o privados. Lo importante aquí es que la gente esté vacunada y que en esa medida las autoridades puedan ser más flexibles y quitar todas las restricciones posibles que actualmente todavía tenemos en algunos rubros. Por ejemplo, imagínense conciertos masivos o estadios, porque finalmente son un mercado que existían antes de la pandemia, y que esto vuelva a la normalidad que teníamos antes de la pandemia con los nuevos protocolos que seguramente se van a quedar y no se van a relajar. Entonces, por ejemplo, aquí un dato interesante es que la Organización Mundial de la Salud estima que los países desarrollados, que muchos de esos países son los que están posicionando en primera instancia sus vacunas, pudieran alcanzar en el verano un 70% de vacunación de la población, y que en algunas economías, países emergentes, que es como se le conoce hoy en día, lo que anteriormente conocíamos como países en desarrollo, pudieran alcanzar este nivel de vacunación hasta finales de 2021 o principios de 2022. Por ejemplo, en el caso mexicano, consultando varios analistas, la expectativa es que para finales de 2021 pudiéramos tener más del 70%, lo cual obviamente sería un gran avance para México. Va a quedar un remanente para el 2022, pero en la medida que esa vacunación avance, pues en esa medida la actividad económica va a despegar. Entonces, el mensaje más importante que les puedo decir en este momento es que la economía tiene una correlación muy alta, o el desempeño económico esperado en el 2021 tendrá una correlación muy alta con la logística de vacunación masiva que se implemente en el país. Punto. De hecho, no encuentro en este momento, además de algunos factores que voy a mencionar, un factor más importante que este. Pudiera haber algún debate con respecto a si es el primer factor de crecimiento o no para este año, pero si no es el primer factor, seguramente es el segundo, pero finalmente es un factor muy, 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 muy relevante para poder hacer que esta reactivación económica sea lo más pronto posible. Y repito, estamos hablando que finalmente lo que pudiéramos lograr es que entre este año y el siguiente quedara completo este proceso de reactivación económica y regresáramos a los niveles que teníamos de actividad económica antes de la pandemia. Y aquí adelantándome un poco, si me preguntan, bueno, ¿y cómo podemos saber que ya regresamos a los niveles de actividad económica antes de la pandemia? Pues es muy sencillo. Tendríamos que ver que la generación de empleo o la recuperación de empleos formales sea de tal forma que alcancemos a cubrir todas esas pérdidas que se dieron por la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso mexicano, de casi 650,000 empleos formales perdidos netos en el 2020. Llegamos a tener más del millón. En julio del 2020 tuvimos como 1,200,000, vamos a redondear, que fue la pérdida formal de empleo según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Obviamente después, entre agosto y diciembre, hubo una recuperación. Entonces, al final, en el neto, pues sí terminamos perdiendo 650,000 puestos formales de empleo en el caso mexicano. Entonces, por ejemplo, aquí más adelante les menciono, hay una expectativa de que este año pudiéramos recuperar 500,000. Entonces, si eso fuera así, todavía tendríamos 150,000 empleos que recuperar en el 2022. Esa es una expectativa que tiene Banco de México. Entonces, bueno, y 500,000 es el escenario positivo, porque Banco de México también mencionó un escenario negativo donde nada más recuperamos 150,000. Finalmente, habrá un remanente de empleos formales perdidos en la pandemia que se recuperarían hasta el 2022. La idea de que la vacuna se pueda distribuir más rápido y que por factores externos hubiese más vacunas que entraran al mercado y que fueran aprobadas, pues nos van a llevar a que el proceso de recuperación económica sea más corto. Eso es lo que quiero decir. Bueno. Otra parte importante que tengo que mencionar, pues, es la política económica de Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque hay una coincidencia a nivel nacional que un factor o un motor económico
esperado para el 2021 es el sector externo, específicamente el tema de las exportaciones. ¿Por dónde también nos podemos recuperar este año? Por el sector exportador. Entonces, obviamente, estamos hablando que más del 85% de nuestro intercambio comercial registrado en México, después del Tratado de Libre Comercio del 94, es con Estados Unidos. Entonces, tenemos una concentración comercial, tanto de exportaciones como importaciones, lo podemos medir como volumen comercial, sumar exportaciones e importaciones, y lo que nos va a resultar es que el 85% lo tenemos con Estados Unidos. De ahí la importancia de seguir las políticas económicas que se van a implementar en Estados Unidos, porque finalmente el sector exportador es el sector al cual le estaremos apostando en el 2021 para que coadyuve a la recuperación económica mexicana. Y por lo tanto, es de suma importancia observar qué políticas económicas va a seguir el nuevo presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, ahí lo que podemos observar, bueno, que en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pues bueno, hay una mayoría demócrata, el presidente es de origen demócrata, y que tenemos una equivalencia en la parte de la Cámara de Senadores. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Senadores, pues también es de origen demócrata, es una senadora. Entonces, por ese lado, seguramente habrá un impulso mayor a las políticas que pueda implementar el presidente Biden en Estados Unidos. Por ejemplo, algunas cosas que tenemos que observar y que es importante tener en la parte de la agenda pública a nivel nacional es que Estados Unidos le va a apostar a una reforma migratoria. Obviamente esa parte es importante, siempre ha sido muy, muy importante para el caso mexicano por la movilidad que existe natural de muchísimos años atrás de mexicanos a Estados Unidos y de mexicanos que ya tienen tiempo en Estados Unidos y de familias mexicanas que radican allá o familias de origen mexicano. Toda esa parte es importante siempre observarlo. Obviamente el presidente de Estados Unidos le va a apostar a apoyos al desempleo, seguramente por el tema también de la pérdida que han sufrido por el tema del tema del COVID. Hay una inclinación para la promoción de energías verdes, lo cual, y ahorita con todo el tema que hay de energía en el país, bueno, pues es un tema que hay que observar. Obviamente ellos ya están dentro de su plan de trabajo viendo el tema del regreso presencial a clases, o sea, y cómo fondear y soportar toda esta parte, porque obviamente dos pilares en la parte social siempre han sido la educación y salud, son importantísimos. De hecho, educación, según la teoría del capital humano, desarrollada en la Universidad de Chicago, ya en los 90s, pues te dice que es el factor de crecimiento a largo plazo más importante, apostarle a la educación y específicamente me refiero a la escolaridad. Entonces, apoyos a pequeñas empresas y una parte también interesante que tuvo muy tensa a la economía mundial es que se espera que exista una mejor relación comercial con China. Finalmente, esta parte es importante porque eso te mueve todos los mercados internacionales. Entonces, son expectativas que se tienen de acciones en política pública por parte de Estados Unidos y que México tendrá que estar observante para ver qué camino toman todas estas. Pues entonces, la parte del sector externo, repito, es uno de los motores de la recuperación económica mexicana que se espera se dé en el 2021. Y bueno, y para el caso mexicano, pues, ¿qué es lo que prevemos? Y aquí es importante mencionar que he consultado varias fuentes, tanto privadas como públicas, y hay mucha coincidencia. Obviamente hay algunos puntos porcentuales que pueden tener de diferencia, pero casi todo ronda en un 3.5% de crecimiento para el 2021. Yo creo que las diferencias que se pueden encontrar, por ejemplo, podemos encontrar expectativas de hasta 3.7%, o sea, que alguien puede inclusive pensar en un 4%, que es un escenario seguramente ideal, y sobre todo después de una pandemia que originó una crisis económica, pues todo va a tener que ver con el tema de la vacunación, repito, o sea, la propia Secretaría de Hacienda, el propio secretario de Hacienda ya lo mencionó. En el 2022 esperamos una recuperación del 2.5%.
Entonces, se espera una recuperación mayor en este año y obviamente pues eso se explica porque tenemos el efecto inmediato de la pandemia, pues es el 2020. Entonces, las estadísticas que tienen que ver con crecimiento económico, que son comparativas, pues bueno, comparas un año contra el otro. Si el año que estás comparando, base, que es el 2020, pues te fue muy mal, el siguiente año, donde tú aplicas la tasa de crecimiento económico, pues te va algo bien, pues obviamente se va a ver más grande el impacto, ¿no? Entonces, el 2022 se estaría comparando contra el 2021, de ahí que pudiéramos ver que el crecimiento esperado pudiera ser menor. Finalmente, aquí lo importante, lo que yo veo, lo que yo quiero destacar, es que se esperan 2 años consecutivos de recuperación económica y seguramente, como les comenté al principio, esperaríamos también que los 2 primeros trimestres del 2023 pudiera completarse esta recuperación en su totalidad y que, por ejemplo, además de la variable de recuperación de empleos formales, también tengamos en cuenta la variable de pérdida de negocios. O sea, que todos esos negocios que se perdieron en esta pandemia, aunque no sean los mismos, pudiéramos recuperarlos en los próximos 2.5 años. Si se perdieron 1 millón de negocios, o unidades de negocios, o empresas, como lo quieran ver, que esas empresas, aunque sean otras, ya en un monto absoluto se puedan recuperar. Entonces, bueno, les comentaba que el tema del sector exportador es clave. De hecho, el sector exportador, desde el Tratado de Libre Comercio en el 94 y con la reciente ratificación del TECMEC, pues sigue siendo un sector relevante para la economía mexicana que ha traído, pues la verdad de las cosas, una derrama económica importante. Entonces, ese es un sector que hay que observar. Las empresas y las industrias que estén involucradas en el sector exportador, obviamente, se esperaría tuvieran un desempeño mejor este año, por lo mismo que les estoy diciendo. Como les decía, un dato importante es que se espera que aproximadamente un 75% de la población pudiera estar vacunada, la población mexicana, para el finales de año. Esa parte también es importante, porque también, aparte del efecto económico de la recuperación, también tiene un efecto social. La gente se va a sentir más tranquila, la gente se va a sentir más segura. Definitivamente la gente cuando salga a la calle va a estar con mayor tranquilidad y esa parte también es importante porque finalmente ese componente le pega al tema del bienestar social. Entonces, yo vengo aquí a hablarles de temas económicos, pero finalmente esa parte es importante también que considerar. El bienestar, el sentimiento, el cómo percibe el ciudadano que pueda desplazarse de manera más segura porque la gente esté vacunada. Esa parte también es importante considerar. Una parte interesante y que también quiero destacar, que es un tema de política monetaria. Acuérdense que la política monetaria, en este caso, la maneja Banco de México, que es un organismo autónomo también desde los 94. Tiene que ver con lo que ha sucedido con las tasas de interés de referencia. Entonces, lo que vamos a encontrar hoy en día es que la tasa de interés de referencia desde 2019, pues ha estado bajando. Entonces, al día de hoy tenemos una tasa de interés de referencia del 4%. Hace año y medio lo teníamos hace 2 años y medio, perdón, lo teníamos en casi 8.25%. O sea, de 8.25% a 4%, la tasa ha bajado muchísimo puntos base. Entonces, esa parte, aunque es un tema de política monetaria que maneja la Junta de Gobierno del Banco de México, puede coadyuvar muchísimo a la recuperación económica, porque finalmente lo que nosotros vamos a poder observar con tasas de interés más bajas y que seguramente se van a quedar bajas en los próximos 2 o 3 años, y es un dato importante que se tiene que observar por el tema de las decisiones de inversión que se quieran hacer, por ejemplo, que la población quiera adquirir créditos para vivienda, por ejemplo, es que la tasa de interés de referencia en niveles del 4 y que se espera puedan bajar todavía a niveles de 3.5 o 3.25 para el próximo año, va a fomentar la inversión. Finalmente, el costo de fondeo de las empresas que pretenden recuperarse y posteriormente expandir sus actividades como parte de la curva natural del proceso del ciclo económico, van a poder tener acceso a financiamiento más barato precisamente en los años más difíciles.
que son los años posteriores, los años más difíciles en el sentido que son años de recuperación. Entonces, en esa parte, pues tenemos una coincidencia de que por lo menos en la parte financiera, lo que tiene que ver con la tasa de interés, los créditos van a estar bajos, obviamente esos son términos relativos, en comparación de lo que teníamos, por ejemplo, en 2018. Entonces, esa parte es interesante porque finalmente la política monetaria del Banco de México va a ayudar o va a coadyuvar a que el proceso de recuperación económica sea más rápido. Si Banco de México subiera las tasas de interés de manera significativa, que no tendré yo alguna razón o argumento donde les pueda explicar que pasara algo así, pues obviamente es como meterle un freno de mano al crecimiento, a la recuperación económica. Sin embargo, estamos en el escenario opuesto. Entonces, esa parte también nos va a ayudar bastante. ¿Qué esperamos también, por ejemplo? Pues bueno, se va a mantener una austeridad fiscal de parte del gobierno federal. Por lo menos en esa parte no estaríamos esperando, por ejemplo, nuevos impuestos. Esa parte es importante. En Estados Unidos, a diferencia, sí se está esperando que mayores tasas impositivas, sobre todo los niveles de ingreso más altos. Y otra parte que también es interesante de todo este proceso es que la propia recuperación económica en Estados Unidos, por lo menos, tendría un efecto en el tema de las remesas y esperamos que las remesas, si bien no se espera que crezcan para el 2021, sí se espera que puedan estar en niveles del 2020. Y los niveles del 2020, pues estamos hablando casi de 40 mil millones de dólares. Entonces, en esa parte, pues también son noticias positivas, porque esperaríamos que el flujo de remesas se mantuviera igual que el 2020 y ese flujo fue elevado. Entonces, pues obviamente hay un efecto de derrama económica y un efecto social importante en el tema de las remesas, sobre todo en la población de estratos más bajos. Entonces, esperaría que se mantuviera. ¿Qué esperamos específicamente con el desempeño gubernamental? Pues que se mantengan los ingresos públicos alrededor de un 22.2% del Producto Interno Bruto. Tal vez todavía un porcentaje tal vez pudiera ser menor en comparación del 2020, pero finalmente yo lo vería un poco como que se va a mantener ese indicador o ese cociente de ingresos públicos Producto Interno Bruto. Se espera que se mantenga una recaudación pues estricta o agresiva por parte del fisco mexicano. O sea, es decir, que el gobierno siga recaudando fuertemente, todo en marco normativo, lo que dice la ley, toda la miscelánea fiscal. No se esperan incremento ni nuevos impuestos. Se espera que sigan habiendo el uso de ingresos extraordinarios. Aquí yo quisiera destacar esos remanentes que el Banco de México transfiere cuando existen y se generan todos los años a la Secretaría de Hacienda y que se espera que lo hagan en próximos meses, lo cual obviamente es un recurso que no está programado dentro del presupuesto, pero que sirve para fondear muchísimas cosas. Este año se va a dar ese fenómeno, entonces esa parte hay que destacarla, esos remanentes del Banco de México que llegarán a las arcas del gobierno federal mexicano, un recurso importantísimo. Obviamente el gasto pues sí está, digamos, pues hay un porcentaje muy grande de gasto irreductible, pero que finalmente no se puede reprogramar, vamos a decirlo de alguna forma, por todos los compromisos ya establecidos. Simplemente el tema de la deuda, pues no lo puedes hacer, o sea, salvo que la reestructures, pues tienes el compromiso financiero encima. Y pues bueno, ¿qué vemos? Pues ¿qué destacamos en la parte del gasto público? Pues bueno, el tema de los programas sociales, o sea, se van a mantener. Esa parte, pues es importante porque finalmente es de la bandera, de las banderas. Perdón, o de las banderas que ha seguido el gobierno federal mexicano, obviamente con el tema de la responsabilidad social y de apoyar a estos grupos, a eso me refiero. Y la parte de proyectos de inversión, pues bueno, tenemos estos grandes proyectos que se han estado trabajando desde el inicio de la administración y desde que antes que el presidente López Obrador llegara, como proyectos para impulsar el crecimiento
de ciertas zonas del país, específicamente la zona sur-sureste, para buscar un equilibrio nacional. Entonces, pues tenemos proyectos importantes como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la cual ustedes, o algunos de ustedes seguramente tienen por la cercanía más información. Este tren transísmico, que es un proyecto que no es nuevo esta administración, que ya tiene seguramente en el tintero ya muchos años, pero que finalmente en la parte logística y en esa parte, en la región donde se pretende implementar, también va a tener impacto importante, y obviamente el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, son grandes proyectos, son los proyectos que ustedes ya conocen. La idea es que se siga avanzando en esos proyectos, porque finalmente, pues sí, en la parte de que el proyecto, por ejemplo, en la parte de la construcción, obviamente hay derrama económica, pero el fin último es que el proyecto esté implementado y que opere, ¿no? Entonces, en esa parte también a nosotros nos conviene que los proyectos de alguna forma se muevan lo más rápido posible, para que la expectativa del proyecto, que no es en sí la construcción, es decir, ¿cuál es la expectativa del Tren Maya? Pues que el Tren Maya en algún punto del tiempo esté operando y que se genere todo ese círculo virtuoso de turismo y de derrama económica que se origine a raíz del Tren Maya. Es importante la etapa de la construcción, evidentemente, porque también ahí hay empleo que se genera, pero finalmente el fin último es que el proyecto esté operando. Entonces, a nosotros nos interesa que el proyecto, en vez de 7 años, esté en 5, por decirlo de alguna forma, porque finalmente en ese sentido el impacto en la región sur-sureste, específicamente en los estados donde desde donde parte y da todo el circuito del Tren Maya, lo van a disfrutar los beneficios, pues que lo disfruten lo más rápido posible. Entonces ahí buscaríamos, o se busca, que los proyectos queden terminados y se implementen lo más rápido posible. Sabemos que no son proyectos de un año, pero finalmente son proyectos detonantes, proyectos insignia, proyectos del sexenio, que van a dejar beneficios para la posteridad, ¿no? Esa es la idea de la apuesta de esos proyectos. Y bueno, el tema de la pandemia, algunos temas que resaltan y que quiero destacar. Bueno, pues finalmente a nivel mundial, pues tenemos un tema de confinamiento, que ha sido un confinamiento que se ha extendido, que seguramente es un confinamiento que vamos a observar todavía hasta marzo, por lo menos hasta marzo. Ya las autoridades de los diferentes países tomarán decisiones en función de la distribución de la vacuna, como he insistido, pero finalmente todavía tenemos restricciones fuertes a la movilidad en ese sentido. Tenemos una crisis generalizada a nivel mundial, porque ha habido cierre de empresas en todo el mundo prácticamente debido a la contingencia de la pandemia. Obviamente, algo importante pues es siempre darle seguimiento al tema de los infectados y el tema de las muertes ocasionadas por el COVID. A nivel mundial, pues ya 2.45 millones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar, o lo que tenemos que darle seguimiento? Pues en el tema de en qué momento los países van a empezar a relajar el tema de las medidas a la movilidad, el tema de terminar gradualmente con el confinamiento. Por ejemplo, entre México y Estados Unidos, pues bueno, el tema de las fronteras, o sea, básicamente. Finalmente, hay que recordar que en esa parte hay una región económica integrada, y que obviamente el tema de la restricción a la movilidad, pues obviamente rompe esa cadena, rompe esa estructura económica, y es importante recuperarla lo más pronto posible, porque finalmente hay una economía en la frontera. Entonces, pues sí se ha visto bastante afectada. Estoy hablando del caso de México, Estados Unidos, en la frontera norte. Por ejemplo, en el caso de México, pues bueno, obviamente, pues si lo vemos como casos acumulados, pues se han seguido incrementando. El tema es que los casos cada vez vayan, si bien tengamos todavía casos, pues cada vez sean menores. El tema de las muertes, porque finalmente la parte de la vida, de la preservación de la vida de las personas, también es muy importante. Por eso no se discute el tema de las medidas de la autoridad sanitaria, de querer prevenir que la gente se contagie, porque hay un riesgo de muerte. No es que sea un riesgo del 100%, pero finalmente la vida del ser humano es valiosa y se tiene que preservar. Entonces, por ese lado, las autoridades han tomado esas decisiones de tratar de terminar con la pandemia, con las restricciones en horarios, en movilidad, en todos los sentidos que hemos visto. Entonces, esa parte, y obviamente, pues hay una relación
positiva con el tema de la vacunación, porque la idea de la vacunación es eliminar esas posibilidades, ¿no? Una parte delicada y que tiene que ver con la recuperación del empleo formal, pues es el cierre de empresas. O sea, ¿por dónde le tenemos que apostar? Pues le tenemos que apostar a una reactivación específicamente de las empresas, de los negocios, de los giros comerciales, de los emprendedores, con diferentes políticas. Que se pueda apoyar al emprendedor, al negociante, al comerciante, para que puedan retomar otra vez sus actividades y que poco a poco puedan alcanzar esos niveles que tenían antes de la pandemia. Porque finalmente gran parte del empleo formal de ahí se origina. Y tenemos las grandes empresas, pero tenemos todas estas pequeñas, medianas empresas o microempresas que también aportan gran parte del empleo formal. Entonces, obviamente tuvimos una pérdida masiva, más del billón de empresas, y la idea es que se recupere. Y la idea es que en esa recuperación y que se pueda hacer un ambiente, algunos le llaman ambiente de negocios, algunos llaman facilitar la reapertura de empresas con diferentes políticas públicas de todos los niveles de gobierno, y en esa medida vamos a recuperar el empleo formal. Entonces, el dato importante es que Banco de México estima que en el escenario positivo podremos recuperar 500,000 puestos de empleo formal para este año, pero no terminaríamos de recuperar todos los que se perdieron en el 2020 ya de manera neta, que más o menos son 650,000. Entonces, todavía tendríamos que seguir trabajando en el 2022 para poder completar ese proceso de recuperación, para poder tener los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces, aquí, a mí me preguntan, bueno, ¿de qué depende? ¿Cómo nos va a ir? ¿Qué se espera? Pues hay que apostar el tema de la vacunación. Es lo más importante. Esta parte la comparten muchos expertos en economía y finanzas porque pues la salud pública ahorita, digamos, lleva la mano, lleva las riendas de la actividad económica porque fue un problema de salud pública, y lo que esperamos es que este problema básicamente desaparezca, ¿no? Obviamente el gobierno federal tendrá que seguir coadyuvando con las políticas que ha implementado para que esta recuperación sea lo más rápido posible. Pero repito, el propio secretario de Hacienda así lo ha mencionado. De hecho, fue criticado cuando lo mencionó, pero pues es una lógica. O sea, es una lógica muy sencilla. O sea, él dice, la recuperación económica está en función de la vacunación. Ahí la verdad, mi postura es la misma. O sea, no podía yo decirles algo diferente a eso, porque pues es una lógica. La gente inclusive se va a sentir más confiada en la medida que la vacunación avance, y en esa medida la gente va a salir a las calles y va a gastar. Entonces, esa parte, pues para mí es muy clara, y yo creo que esa parte es la que tenemos que seguir principalmente. Adicionalmente, yo les pudiera decir que sería importante que más empresas farmacéuticas, ya sea extranjeras o locales, se sumaran al proceso de registro de vacunas para que el próximo año pudiéramos tener una gama y una diversidad muy amplia y que ese tema le podamos dar la vuelta lo más rápido posible. Obviamente también sería importante tratar de alguna forma de apoyar los esfuerzos que se puedan realizar en México de vacunas locales, y simplemente la Organización Mundial de la Salud te dice que la efectividad sea mayor del 50%. Tampoco se tiene que buscar estándares tan altos, pero simplemente desde ahí ya le vas a meter un efecto positivo, porque también va a depender de ti mismo que se haga esa distribución y no necesariamente de los convenios que hagas a nivel internacional para que te puedan llegar primero. Entonces, esa parte también la quisiera destacar. Y pues bueno, hasta aquí es un poco de manera resumida, tratando de aportar las ideas de manera ejecutiva, más rápida posibles, a ustedes que están conectados, y que lo cual agradezco bastante y muchísimo. Y me comentaron que pudiéramos tener un espacio para preguntas y respuestas, y con esa parte terminar. Entonces, no sé si Patricia me hiciera el favor, o si hubiese algo que quisieran comentar o participar. Estoy en la mejor disposición de escucharlos. Bueno, como lo comentó el doctor Oscar, estamos abriendo ahorita el espacio para aquellos que quieran comentar algo, o dudas o inquietudes acerca de lo que acaba de exponer el doctor, que sí es más preocupante la parte de salud para que pueda venir la recuperación económica. Entonces, el que guste tomar la palabra, adelante.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Rodríguez de la MIME de Carmen. Buenas tardes, adelante. Sí, oiga, yo tengo una inquietud y una reflexión, ¿verdad? En cuanto a lo que hace en México, ¿verdad? Que en cuanto a la pandemia y las repercusiones económicas. Aquí yo creo que, como en Europa o Estados Unidos, faltó mucho apoyo en lo económico a las empresas y a la población para que se pudiera preservar las fuentes de empleo. En este aspecto, ¿no cree que es un poco tarde? Bueno, desde luego se van a tener que implementar, pero ha llegado a todas estas reacciones y medidas para reactivar lo más pronto posible la economía mexicana, tomando en consideración todas estas acciones, ya sea errores o omisiones, ¿verdad?, que se hicieron y no se llevaron a cabo como en Europa o en Estados Unidos, donde la población pues recibió apoyo y las empresas también fueron consideradas para preservar esta fuente de empleo. Esa es una reflexión y una especie de pregunta para, en cierta forma, ¿no retardaría esto la reactivación económica en México? Sí, bueno, primeramente muchas gracias por el comentario, por su participación. Sí, bueno, aquí al respecto le puedo comentar, bueno, este tema de la pandemia fue un tema que en economía nosotros lo conocemos como un cambio estructural. En palabras coloquiales es un antes y un después. Entonces, la realidad de las cosas es que yo creo que el mundo entero no estaba preparado para algo así. La realidad de las cosas. Es decir, no quiero decir que nos agarró por sorpresa, pero tal vez algunas películas de Hollywood que se pudieron haber adelantado y que en algún tiempo dijeron que pudiera pasar una cosa de esas, pero pues seguramente lo veíamos como algo irreal. Pero ya nos pasa una cosa que es una catástrofe a nivel mundial, que básicamente paraliza el mundo y pues bueno, seguramente aquí en México y en otras partes del mundo, nos agarró desprevenidos y los gobiernos tomaron diferentes caminos o rutas para tratar en la medida de sus posibilidades de mitigar los efectos de la pandemia a través de políticas en materia de salud pública. La parte de la economía, pues sí, efectivamente se vio afectada, pero aquí la realidad de las cosas es que en un principio, pues la idea primordial o básica era pues la preservación de la vida. Entonces, ¿cómo haces un trade-off, como dicen los americanos, entre economía y salud o vida de las personas? Es bien difícil, o sea, tomar esa decisión es muy difícil. Entonces, sí entiendo y obviamente pudiera haber hasta una desesperación por parte de algún sector, por algunas cuestiones, pero también el gobierno está tratando de poner en primer lugar el tema del bienestar, el bienestar de la sociedad en función de que la gente no se muera por el COVID, básicamente. Entonces, y sí, ahorita ya estamos hablando a toro pasado por el 2020. Ahorita lo importante es ver cómo en este 2021, como ya tenemos una solución en nuestras manos, que viene siendo el tema de la vacunación, esa parte es la que tenemos al día de hoy que priorizar y que fomentar. O sea, ¿qué sí puede hacer el gobierno? Y no quiero decir para compensar. Disculpa. ¿Qué sí puede hacer el gobierno para que, y lo que iba a decir es no para compensar, sino para recuperarnos? Es el tema de tratar de poner a disposición de la población en general la vacuna lo más rápido posible y que se vacune la población. Obviamente con el componente del respeto a las decisiones individuales que tiene que ver con que es voluntario. Pero eso es lo que yo les pudiera decir, porque ya en retrospectiva pues ya tenemos la historia escrita, sino que ahorita tenemos en nuestras manos que le demos la vuelta lo más rápido posible a esta crisis económica que vivimos derivado de una contingencia sanitaria. Esa es la parte que pudiera destacar. Bueno, bien, muy amable, gracias. No, al contrario, sus órdenes. Muchas gracias. Doctor Oscar, aquí en el chat nos ponen una pregunta. Sí. En la presentación tú bien mencionabas como una de las ideas acerca de la recuperación, de cómo podríamos salir también de esto, el uso de ingresos extraordinarios o sí, ingresos
extraordinarios, que si tú podrías comentar algo, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de ellos? ¿Y qué porcentaje representaría con respecto al PIB? Sí, miren, el gobierno mexicano recibe ingresos tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios son los ingresos que provienen de impuestos. México tiene un diseño de ingresos que está en función principalmente de lo que recauda vía impuestos. Estoy hablando de impuestos federales, que es el ISR y el IVA. Entonces, o sea, ¿qué es lo que, de dónde provienen, por ejemplo, el 60% de los ingresos del gobierno? Pues vía impuestos. Entonces, esa es la parte más importante que recauda el gobierno federal mexicano. ¿Qué ingresos extraordinarios? Bueno, pues ahí, digo, si ustedes me preguntan, pues un ingreso extraordinario clásico, pues es el ingreso petrolero, pero lo que pasa es que nosotros lo metimos al gasto corriente. ¿Qué ingreso extraordinario? Estoy hablando del 2021 que va a ser importante, relevante, los recursos que Banco de México le transfiera a Secretaría de Hacienda este año por el manejo que tiene Banco de México de ciertos rubros. Entonces, ese es el ingreso que te pudiera destacar. Los recursos que transferirá seguramente en marzo o abril Banco de México a la Secretaría de Hacienda. A eso me refiero. Obviamente, pues qué porcentaje exactamente es que pues, no sé el monto final, digo, o sea, tendríamos que ver cuánto va a transferir, pero lo que sí te puedo decir que es un monto significativo, pudieran ser 500,000 millones de pesos, no sé, algo así. Hay que ver cómo cierra ese número, pero finalmente, pues todos esos ingresos suman para que el gobierno pueda tener recursos adicionales para que puedan manobrar o enfrentar contingencias como la que vivimos, como fue el COVID. Ahora bien, también está dentro de las cámaras de representantes, o sea, en el Congreso de la Unión, pues algunos temas de extinción de fideicomisos, por ejemplo, que son bolsas que no están dentro del presupuesto directamente ni nada por el estilo, y pues esos fideicomisos se convertirán también en recursos extraordinarios que el gobierno puede utilizar también para operar y gastar dependiendo de lo que se vaya presentando. Esos son los que te pudiera destacar. Yo creo que son los más importantes. Pero finalmente, algo que sí quiero dejar muy claro, que eso no sustituye en ninguna medida el tema de la recaudación que hace el gobierno bien positiva, que es la más importante. No sé si con eso contesto la pregunta, pero bueno. Supongo que sí. Sí, ok. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta que me dicen aquí, dice, algo que me parece muy importante es cómo mantuvo sin movimiento la tasa de referencia y no se relajó para incentivar la economía interna. Bueno, la tasa, bueno, aquí hay que tener algo muy claro. Banco de México, que es un organismo autónomo, tiene como mandato el tema del control de precios, específicamente mantener la inflación baja. El único mandato que tiene el Banco de México es ese. Banco de México no tiene dentro de su normativa interna coadyuvar al crecimiento económico mexicano, no está diseñado así. Entonces, la tasa de interés de referencia baja de alguna forma o las decisiones de la Junta de Gobierno pues están sustentadas de alguna forma, de manera directa, para mantener un escenario de ese tipo, que no se dispare la inflación, es lo que quiero decir. Entonces, la han venido manteniendo, la han estado bajando, yo creo que tienen 12 decisiones de Junta de Gobierno no consecutivas, porque de las últimas 3 en 2 se mantuvo, pero digamos que las últimas 15, 14 decisiones en 3 se la bajaron. O sea, siempre fue de 25 puntos base, vamos a decir en promedio. Pero esa parte, pues, si bien no es su mandato, su objetivo principal para lo que está diseñado Banco de México, sí nos ayuda para el tema de incentivar la inversión. Entonces, pues esperamos que se mantengan 2 años o 3 con ese tipo de tasas, porque además de que nos va a ayudar a la recuperación económica, nos va a ayudar para continuar con el ciclo de crecimiento económico que esperamos se dé en los próximos años. Muchas gracias. Me están ahí comentando algo con respecto al tema de Banco de México, pero bueno, es lo que acabo de comentar. Muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más tenga algo que comentar.
Sí, bueno. Sí, adelante. Yo quiero hablar en cuanto a la estrategia de vacunación. ¿No cree usted que va muy lenta su aplicación? Más de 124 millones de habitantes, ¿verdad?, que hay en México. Según algunos cálculos matemáticos, como que no salen las cuentas, ¿verdad?, en cuanto a la aplicación, la vacunación, a la población. En este yo sí, en muchas regiones así reportado de México, y como que no cuadra para reactivar la economía, pues, a la proyección, ¿verdad?, que se está haciendo en cuanto a avance y la rapidez que se puede efectuar esta vacunación. ¿Usted qué opina al respecto? Gracias. Sí, no, yo creo que el deseo ciudadano, el deseo de la ciudadanía es que estuviéramos todos vacunados. Que yo creo que si usted hiciera una encuesta, le pregunta a la gente, pues todos ya quisiéramos tener la vacuna. O sea, porque ya tenemos un año con el problema encima y ya como ya vemos una salida con el tema de la vacunación, pues eso quisiéramos. Tan es así porque pues, son deseos naturales del ser humano pensar, no, pues yo quisiera que mis abuelos o que mis padres estuvieran vacunados porque los puedo considerar un grupo vulnerable y pues por eso no pueden salir de su casa o no pueden ir a lugares públicos porque están protegiendo. Yo creo que mucha gente así lo ve. Y claro, todos quisiéramos que esto fuera ya. Aquí el único tema que hay con respecto a la vacunación es que finalmente el gobierno mexicano lo tiene que hacer a través de convenios con farmacéuticas de otros países y que esas propias farmacéuticas tienen demanda mundial. Es decir, no somos los únicos en la lista. Me refiero a los convenios actuales y de las vacunas aprobadas por COFEPRIS. No somos los únicos en la lista, no somos el único país que tiene esa urgencia, no somos el único país que queremos. Entonces, en ese sentido, pues el tema de la vacuna en sí, pues es un tema que es exógeno para el gobierno mexicano, es decir, pues yo dependo que un tercero me la proporcione, me la mande, y independientemente que yo pueda pagar y pague a tiempo o quiera pagar más, pues estoy a expensas también de que mi contraparte lo haga. Entonces, o sea, hay que tener conciencia de que todas estas farmacéuticas enfrentan una demanda mundial. Entonces, por eso no quisiera decir si van rápido o van lento, porque pues también son empresas radicadas en otras partes del mundo de las que dependemos, que nos las manden y que lleguen y que su producción sea alta para que podamos alcanzar. Yo creo que ya no es un tema inclusive de recurso monetario, es un tema de la existencia, ¿no? Y aparte que todos los países están presionando, todos. Y algunos países presionan más, porque pues tienen ahí son de locales las empresas, ¿no? Eso es lo que te pudiera comentar. Sí. Bien, gracias, Pablo. No, al contrario, a las órdenes. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? ¿O una reflexión acerca de lo que se ha estado platicando? Adelante. Buenas tardes. Carlos Pizano, servidor. Doctor, muchas gracias primeramente por su conferencia, muy interesante. Y contestando un poco la pregunta del compañero, yo sí quisiera, pues nada más que yo trabajo en salud, incluso mi tema del doctorado es la comunicación en época de pandemia. Y entonces, pues yo creo que aquí me quedó, pero como anillo al dedo, como dice, esta conferencia. Y nada más quisiera hacer el comentario que, bueno, el gobierno federal, usted lo acaba de decir, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo. El problema, lógicamente, son las farmacéuticas. Precisamente hoy acaban de llegar más de 10,000 dosis que se van a vacunar para la segunda etapa de todos la primera línea de doctores y enfermeras que estuvieron ahora sí en los hospitales. Entonces, yo creo que le puedo comentar que fue el municipio de Cunduacán el elegido para vacunar a las personas de la tercera edad. Y era increíble los comentarios en redes de la gente del por qué el municipio de Cunduacán, que por qué no Jonuta, que por qué no Jalpa. Yo creo que cada quien, bueno, quería que su municipio lógicamente se vacunara, pero no era tanto eso, sino yo a lo que voy es que en vez de
criticar, de decir siempre lo malo, o sea, no nos ponemos a observar lo bueno. Por ejemplo, el estado de Tabasco, el municipio de Cunduacán específicamente, fue el único estado que vacunó en el carro, sin necesidad de que se bajaran los señores de la tercera edad. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no pueden caminar, andan muchos en silla de ruedas, traen muletas, traen aparatos. Entonces se les dio esa facilidad, pero nadie tomó en cuenta esa consideración. Simplemente era la crítica, el por qué esto, el por qué lo otro. O sea, yo creo que es muy difícil esta situación, ¿no? Yo pienso, usted lo acaba de decir, esto, yo creo que antes de diciembre estamos seguros que se vacunará toda la población. Lógicamente dependemos de las farmacéuticas, del espacio que le den a todos los países, ¿no? México, pues, es una prioridad, pero poco a poco están llegando y yo tengo ahora sí que estoy casi seguro, como usted, que esto vendrá a coadyuvar en beneficio de esta pandemia y de lo que hemos vivido todos, en realidad. Muchas gracias por su conferencia nuevamente, doctor, le agradezco. No tiene nada que agradecer, y la verdad, yo tengo la experiencia de que mi papá formó parte del sistema de salud porque trabajó en el IMSS, y pues soy una persona muy agradecida porque finalmente, gracias a los trabajadores de salud, pues se han evitado muchas tragedias. Y entonces sé que están comprometidos, sé que tienen una vocación de social muy fuerte, y obviamente esperemos que tanto la población como junto con los trabajadores del sector salud, juntos podamos salir adelante lo más rápido posible de esto, porque a todos nos conviene, ya sea para preservar la vida, para reactivar la economía, o simplemente para sentirnos más tranquilos individualmente. Entonces, muchas gracias por su participación y a las órdenes en lo que yo pueda apoyar desde lejos. Sí, encantado y agradecido siempre con el Estado de Tabasco, que en algún tiempo me recibió y nunca voy a dejar de estar agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Sino para dar por cerrada la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, darle el uso de la voz al maestro Carlos Flota también para que él comente al respecto de nuestra conferencia. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes. Saludo, gran afecto al doctor Oscar, economista de primera fila, que tuvimos oportunidad de tener aquí recientemente en Tabasco, aportándonos con sus conocimientos. Agradezco que hayas aceptado la invitación y que nos platicaras o nos charlaras sobre estos temas. Pues yo termino, quisiera nomás hacer una pequeña reflexión. Hay varias preguntas en el aire, ¿no? Es decir, ¿cuándo nos vamos a recuperar? ¿Cuándo tendremos los niveles prepandemia, ¿no? Esa es una pregunta de entrada. Si redondeamos el dato publicado del INEGI, lo redondeamos al 9% como caída del Producto Interno Bruto, lo primero que habría que decir es que, bueno, no hay precedentes desde 1932, cuando cayó 2 dígitos la economía, 11%, derivado de la crisis del 29, ¿no? La famosa crisis 29 que fue mundial, ¿no? Que no solo generó una gran crisis económica, sino grandes suicidios a lo largo y ancho del mundo. Entonces, si redondeamos la cifra y asumimos que crecemos a un 3% promedio, ¿no? Asumiendo un poco el crecimiento de las últimas 4 décadas, pues estamos hablando de 3 años para podernos recuperar, ¿no? Sería un 9%. Entonces, bueno, se antoja un tanto complicado. Pero bueno, el doctor Oscar nos plantea ahí alguna especie de motores que pudieran llevarnos de manera más expedita, ¿no? A las condiciones prepandemia. Una es, desde luego, ¿no? Ya lo dijo nuestras autoridades hacendarias, ¿no? Que tienen que ver con la introducción de la vacuna, ¿no? Y la velocidad con que vacunemos. Por aquí uno de nuestros compañeros pues, nos destaca, dice que vamos de manera lenta. Bueno, diríamos que sí. Si asumimos que somos ya 126 millones de mexicanos, pues nos tomaría muchos años. Pero yo creo o supongo que en la medida que estén más disponibles la vacuna, pues la logística va a ir mejorando, se va volviendo más eficiente y lograremos, ¿no? Vacunaciones diarias muy elevadas, supongo yo. Yo creo que esto irá mejorando, como todo, ¿no? Todo es susceptible de mejora. En ninguna parte del mundo estamos
capacitados, ¿no? Para enfrentar una crisis, ¿no? Tan brutal como el dilema que nos impone la COVID-19 o el COVID-19. Incluso países tan avanzados como Italia, ¿no? Que están dentro del G8, ¿no? Sufrieron una gran crisis hospitalaria, ¿no? Es decir, no tuvieron capacidad para atender a la población infectada, se les morían en los pasillos, etcétera. Pero bueno, en el caso de nosotros, bueno, siempre hay este debate de si lo manejamos o no. Pues en términos de muertes, bueno, pues siempre podemos decir que no fue bien manejada, pero y los contrafactuales pues no son signos de, no son siempre formas de evaluar algo, pero bueno, yo diría que en términos generales, y en el caso de Tabasco yo destacaría, hubo un manejo eficiente de la pandemia. Bueno, sí hubo algunos muertos, hay que decirlo, pero bueno, creo que en términos generales yo diría que sí hubo una buena atención. Yo destacaría, porque yo tuve compañeros y amigos que fueron atendidos en el Congran y todo el mundo me decía que bueno, fueron muy bien atendidos de manera urgente, incluso amigos que se negaron a entrar a que los atendieran en el Congran, finalmente entraron y salieron contentos, pero bueno, algunos no lograron salir. El otro motor, bueno, es el crecimiento de nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces ahí el sector exportador jugará un motor importante como factor de crecimiento económico. También hay que decir que no está totalmente concatenado o encadenado a la totalidad de nuestra economía. Solo hay sectores, ¿no? que se benefician de ese gran motor, ¿no? El caso del sur-sureste es uno de nuestros casos. Tabasco, aunque crezcan mucho las exportaciones, no se ve tan beneficiado porque no tenemos una vocación exportadora, tenemos otra vocación distinta. Pero bueno, no deja de ser un motor importante. Yo creo que va a jalar la economía, ¿no? Incluso si creciéramos, ¿no? Lográramos regresar a ese nivel prepandemia, pues hay otro debate, ¿no? Es decir, si crecemos otra vez, ¿no? Ya a niveles del 3 o el 4% anual, la pregunta que nos hacemos es ¿quién crece? ¿No? Es decir, ¿es suficiente para distribuir riqueza, para distribuir riqueza? Ese es otro gran tema, ¿no? Es decir, aunque volvamos a esos niveles de crecimiento, hay grandes sectores de la población que no se benefician de ese crecimiento. Digo, los niveles de pobreza, nos los dice Coneval, se han mantenido, ¿no? Más o menos en los mismos niveles en los últimos 40 años, y eso es producto de un modelo, ¿no? Que sí generó un gran sector exportador, hay que decirlo, pero también generó una gran desigualdad, ¿no? A lo largo y ancho del estado, no hubo crecimiento igual, eso es importante. El sur-sureste es una prueba de ello. No por ello, ¿no? Yo creo que independientemente de la cuna, ¿no? De nuestro presidente, yo creo que tiene que ver con una demanda sentida durante muchas décadas, donde el sur-sureste no se ha visto beneficiada. Yo creo que eso responde, ¿no? A estos grandes proyectos asentados en el sur-sureste del país, básicamente 3, la refinería, el Tren Maya y el transísmico. Yo creo que responden, ¿no? A esta demanda sentida, ¿no? Donde los ciudadanos del sur-sureste no nos hemos sentido atendidos. Entonces, bueno, yo creo que llegó nuestro tiempo. Es debatible si estos proyectos de infraestructura, ¿no? Generarán, ¿no? El bienestar en el futuro. Bueno, podemos debatir. Yo creo que hay distintas posiciones. Yo creo que a mí me gusta mucho el transísmico, como por ejemplo. Yo creo que ni siquiera es un proyecto nuevo, es un proyecto del Porfiriato, ¿no? Ya incluso hay líneas de tren, ¿no? Entonces, yo creo que eso nada más hay que renovarlo. Entonces, en fin, lo que sí sabemos es que hay grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Incluyendo ya el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Como los grandes proyectos de infraestructura de este sexenio, ¿no? Que se espera, ¿no? Generen el bienestar, el crecimiento, el desarrollo económico que nosotros esperamos. Yo creo que 6 años es difícil poder resolver los criterios de un país. Lo que sí es cierto, y me parece que está a debate, ¿no? Y sobre todo ahora de la pandemia, es el modelo económico hacia adelante, ¿no? Nos insertamos en lo que conocemos como el modelo neoliberal, ¿no? Este modelo, ¿no? Que se conoce como consenso de Washington, ¿no? Donde hubo apertura comercial, de regulación económica, la retracción del estado de la economía. Y yo insistiría, bueno, sí tuvo efectos mixtos. Generamos un sector exportador pujante, me parece que muy importante, pero que no es suficiente para generar el crecimiento que el país necesita, ¿no? Arriban alrededor de 1 millón de jóvenes al mercado laboral que no estamos empleando, y sí creamos una gran desigualdad, ¿no? No hay duda, es decir, tenemos de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Pero también tenemos de la gente más pobre del mundo. Entonces, ese contraste es signo de debate. Yo creo que
la política social implementada por este gobierno, por nuestro gobierno actual, yo creo que ha paliado en gran medida, ¿no? Que esto no se vuelva, ¿no? Una pandemia, ¿no? No se vuelva una gran crisis, ¿no? Yo creo que tanto la política social como todos los ingresos que vienen de nuestros paisanos del norte han logrado mantener una relativa paz social en el país, eso también me parece que hay que decirlo. Ahora, la otra crítica, y que por aquí sale, bueno, es que los empresarios no se han visto atendidos, ¿no? Como ellos consideran que debieran haberse atendidos. Bueno, yo creo que también eso entra a debate. No se ha habido atendido porque se han visto atendidos sectores de la población que históricamente no se habían visto atendidos a través de una gran política social, ¿no? Es decir, está a través de 4 grandes programas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que eso el tiempo no nos dirá, ¿no? Es decir, si fue una política económica, ¿no?, acertada o no. Lo que sí podemos distinguir, ¿no?, que en las crisis anteriores, como la del 95, ¿no?, pues sí hubo grandes apoyos, ¿no?, a los empresarios, pero a través de incremento en la deuda que creó, desde mi punto de vista, grandes déficits fiscales que se tradujeron, ¿no?, cada 6 años en abultadas devaluaciones, ¿no? Que eso se tradujo obviamente en ingresos reales menores. Entonces, todas las decisiones de política económica tienen un costo, y eso hay que decirlo. El gobierno actual decidió por una política económica que tiene que ver con la política social. Es decir, fue una decisión, ¿no?, de las autoridades hacendarias que hoy deciden en nuestro país. Entonces, habría que, ¿no?, esperar finalmente si la forma en que se abordaron las crisis anteriores, ¿no?, fueron más eficientes a las formas que hoy se aborda la crisis económica. Entonces, yo creo que eso va a ser digno de análisis. El problema es que ahora hay algo que nos adereza, que es la crisis, ¿no?, derivada de un virus, una crisis sanitaria, que nos hace difícil, ¿no?, distinguir, ¿no?, qué tan eficientes fueron las políticas implementadas en este gobierno respecto a los modelos anteriores. Pero bueno, esperemos que nuestro país del vecino crezca, nuestras exportaciones crecerán, esperemos que los proyectos de infraestructura generen, ¿no?, el empleo que se pretenden que genere y que tengan este efecto hacia abajo, ¿no?, que que se puedan concatenar con otros sectores de la economía y puedan jalarlos. Pero bueno, yo creo que ahí hay un debate serio, temas, ¿no?, como que hay bombas de tiempo como el tema de pensiones, me parece que eso es un tema grave, ¿no? Es decir, cada vez los estados, sobre todo las entidades federativas y tanto el gobierno federal, cada vez tiene presiones sobre el gasto porque cada vez crecen las pensiones, el costo de las pensiones, y bueno, y eso hace que no haya dinero para gastar en educación, en salud, etcétera, ¿no? Solo el servicio de nuestra deuda, tanto externa y externa, pues es lo que se gasta en salud, ¿no? Si no tuviéramos libre ese ingreso, que no lo tuviéramos que destinar a servir nuestra deuda, pues tendríamos un gasto mayor, ¿no? Sin duda. Entonces, todo ese tema, ¿no?, es importante. Entonces, endeudarnos más para apoyar más, sí, nada más que en algún momento hay que pagarla y hay que pagarla con impuestos. Entonces, no es una decisión tan fácil, me parece a mí, desde el punto de vista de la economía. Yo creo que las autoridades, como siempre, en cualquier gobierno enfrentan esa crisis, ¿no?, y esos dilemas a la hora de tomar decisiones. Siempre hay grupos de intereses, siempre hay visiones de país, ¿no? No hay duda que el actual gobierno tiene una visión distinta a los gobiernos anteriores. No quiero decir que mejor o peor, simplemente digo que es distinta, ¿no? Debatible también, desde luego. Pero bueno, eso solo nos da el tiempo. Ellos son los que están tomando las decisiones por nosotros, fueron electos, ¿no?, a través de un ejercicio democrático. Finalmente nosotros como ciudadanos le transferimos nuestras decisiones y bueno, es debatible, ¿no? Siempre nos llenan las pasiones, desde luego, siempre los rojos, azules, amarillos pensamos distintos, pero bueno, es parte del ejercicio democrático. Lo importante es que sí logremos estados de bienestar mucho más elevados. Yo creo que eso es muy importante, donde nuestra población tenga acceso a salud, educación. Y hay otro tema que finalmente destaco que tiene que ver con la innovación. Yo creo que es importante empezar a destacar la innovación en educación, en salud, en el sector no público. Yo creo que es importante. Yo creo que las economías que hoy tienen un relativo éxito, que están creciendo a tasas mayores que nosotros, pues son las que apostaron a la economía del conocimiento. Yo creo que podemos, ¿no?, aprender de ellas, y yo creo que hay que transitar. Ya hay enclaves como Querétaro, como Jalisco, ¿no?, haciendo ejercicios importantes en términos de tecnología. Entonces, yo creo que el sur-sureste también le hace un enclave importante, ¿no?, donde la gente innovadora pueda llegar, ¿no?, a una especie de Silicon Valley, ¿no?, a tratar de generar conocimiento y ingreso y riqueza, desde luego. Pues bueno, yo termino agradeciendo otra vez a mi gran amigo, el doctor Oscar,
¿no? Por su tiempo, ¿no? Por su preparación del tema. Y bueno, yo dejo abierto otra vez por si algunos de los compañeros quieren hacer algún comentario. Buenas noches. Yo nada más decirle a Carlos que como siempre estoy muy agradecido por su amistad. Es una gran persona que tengo la fortuna de tratarlo ya desde hace tiempo, y lo que le he dicho en repetidas ocasiones, siempre que el instituto lo requiera y que él personalmente lo requiera, siempre estamos aquí a sus órdenes. Así se lo digo a la audiencia, siempre con la mayor humildad y mayor respeto posible, en lo poco o lo mucho que uno pueda aportar y ayudar, siempre estaremos ahí presentes. Y no se diga con el Estado de Tabasco, que la verdad en lo personal soy una persona muy agradecida por la oportunidad y el apoyo que se me dio en su momento. Y pues estamos aquí ahorita en otra trinchera desde la universidad trabajando, pero finalmente, y Carlos lo sabe, como hermanos que somos en la nación, tan grande como es México, pues estos medios electrónicos nos acercan, y al instituto, sus funcionarios, a Patricia, a Socorro, a todos los que me hicieron el favor de poder llegarme esta invitación. Espero que no sea la última vez. Yo estoy en la mejor disposición de atender lo que el instituto en su momento requiera, siempre con las puertas y la comunicación abierta a mi parte. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera dar hacer un comentario o pregunta? ¿No? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues no hay más preguntas, doctor. Pues además de ser bastante interesante el tema que se vio de hoy, bueno, pues seguir en contacto con usted, porque sí le vamos a tomar la palabra para que más adelante nos esté disertando otra conferencia, inclusive invitarlo para que también aquí esté con nosotros impartiendo una materia, ya sea en licenciatura o en posgrado, que creo que sería de gran beneficio para todos los que estamos aquí en la parte de la profesionalización del servidor público. Y bueno, más que todo, pues agradecerles a todos la asistencia, su puntualidad y su atención a esta conferencia. Y bueno, pues damos por terminada la sesión el día de hoy, agradeciéndole al doctor nuevamente, maestro Carlos Flota, y pues a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias a todos, y pues nos estaremos viendo próximamente. Saludos. Hasta luego. Bye.